A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Muy bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Hoy transmitiendo como siempre desde los estudios de Buenos Aires, República Argentina, para toda la cadena ECO, 223 emisoras en 16 países. ¿Por qué lo hiciste? Y vamos ahora con Laura Rivero a los titulares de hoy. Insólito. Revelan la fecha en que la Tierra se quedará sin agua. Una noticia que debe ser de su especial interés la trae nuevamente la organización Wikileaks. Experto recomienda proteger a la Tierra con un escudo gigante y el motivo es aterrador. Un asteroide amenaza a la Tierra, pero la NASA tiene un plan 2016. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Insólito. Revelan la fecha en que la Tierra se quedará sin agua. Una noticia que debe ser de su especial interés la trae nuevamente la organización Wikileaks. Se trata hoy de algo mucho más grave y más inmediato. Se trata del futuro del hombre en la Tierra. Un cable enviado desde la Embajada de los Estados Unidos en Suiza a los Department of Agriculture, Department of Commerce, Department of Energy, Environment Science and Technology Collective y Secretary of State de los Estados Unidos, fechado el 24 de marzo de 2009, reveló un estudio desarrollado por la megacorporación Nestlé a los más altos funcionarios del gobierno americano, revelando su preocupación, no en la crisis financiera internacional, algo que veían en aquel entonces como incluso un sencillo bache en el camino, sino más bien su preocupación por la demanda de agua en el planeta en los próximos años. Nestlé estima que el límite superior de las extracciones mundiales de agua alcanzarán los 12.500 kilómetros cúbicos por año, tomando en cuenta que en el 2008 eran de alrededor 6.000 kilómetros cúbicos. El aumento de la población, el aumento del consumo de carne y las nuevas demandas de biocombustibles predicen que se podría llegar a consumir toda esta demanda en su totalidad en el año 2050. Según las tendencias actuales, Nestlé cree que un tercio de la población mundial se verá afectada por la escasez de agua dulce en el año 2025, con la situación solo cada vez más grave y potencialmente catastrófico a partir de entonces para el año 2050. Los problemas serán más severos en el Oriente Medio, el norte de la India, el norte de China y el oeste de Estados Unidos. Según este informe, la compañía cree que para evitar una crisis mundial requerirá de 4 grandes estrategias: la creación de un mercado virtual para el agua, la eliminación de los subsidios y preferencias obligatorias para los biocombustibles, la adopción universal de las plantas genéticamente modificadas, más productivas, uso eficiente del agua y la liberación del comercio agrícola mundial. Y bien amigos, una noticia que se esperaba, ¿no? Algo que por lo menos los ecologistas y todos los que trabajan en este campo se la veían venir. Parece que hoy ese día que no queríamos que llegara, llegará inevitablemente. Ya lo había dicho Hillary Clinton hace un poco de tiempo atrás, aproximadamente un año o un poco más. Había dicho claramente que dentro de 10 años las guerras serían por el agua. Aparentemente ese momento está llegando. Estamos obviamente preocupados por esto y siempre tratamos, cuando damos sobre todo conferencias para niños en escuelas, de explicar el valor que tiene el agua, ¿no? Porque en Sudamérica, mayormente en toda la zona de Río de la Plata y el sur de Brasil, y gran parte de Brasil se podría decir, y muchos países obviamente de América del Sur y América Central, no se valora tanto el agua porque en realidad abunda. Pero por ejemplo uno llega
al aeropuerto de Tel Aviv, en Israel, y adentro del aeropuerto lo que hay es una gran fuente de agua. ¿Por qué? Porque obviamente Israel está en un desierto y ahí sí el agua se valora. Porque lo que podemos ver en Israel, jardines hermosos, pasto, gramilla, es todo artificial. Si bien el pasto es verdadero, es natural, pero mirando debajo de la mata de pasto encontraremos caños de plastiduto alimentando justamente toda esa grama. ¿Por qué? Porque es un desierto y ahí el agua justamente hay que hacerla llegar a cada rincón para poder habitar ese lugar. También podemos ver en Las Vegas un caso similar. Las Vegas también es un desierto y bueno, Las Vegas es diferente porque hay un gran despliegue energético, pero las veces que hemos ido nos ha llamado mucho la atención cómo en el medio del desierto también abunda la energía y el agua. Pero decíamos que es importante, por lo menos para nuestra fundación, y yo creo que para muchos ecologistas, ir educando a los niños para que entiendan la importancia de cuidar el agua y de administrar el agua correctamente. A mí personalmente me ha pasado muchas veces de entrar a algún baño público y encontrar una canilla abierta, porque hay personas que se lavan las manos y piensan que si cierran la canilla se vuelven a contaminar. Es una forma de pensar, ¿no? Inmediatamente lo que uno hace, va y la cierra. Y este tipo de cosas lo vemos continuamente porque no se valora el agua. Porque aparentemente abunda, pero llegará el día que va a faltar. La noticia habla aquí, bueno, de una fecha de vencimiento obviamente, y también habla del petróleo. Y hablando del petróleo, creo que es importante tener muy en cuenta no seguir contaminando las napas con el fracking, como está sucediendo en Estados Unidos en muchos lugares. Hemos visto hasta videos en los cuales las napas de aguas están contaminadas justamente por el combustible fósil debido a este sistema de perforación llamado fracking. Debería ser, yo diría que hasta prohibido este sistema, ya que está ocasionando un daño enorme, no solo a todos los ecosistemas, sino también a este preciado líquido, el cual en algún momento lo vamos a necesitar y mucho. En fin, esto es un problema real, un problema que, como decíamos, ya lo había mencionado Hillary Clinton hace poco tiempo atrás, y ahora en esta noticia, según Wikileaks, aparentemente queda claro que el agua se termina. Estamos hablando obviamente del agua potable. De todas maneras pensamos que el gran problema hoy no es el agua, aunque parezca increíble, ¿no? Porque cualquiera puede pensar que el agua es lo más importante en este momento que tenemos que cuidar. Y obviamente que sí. Pero siempre decimos que cuando falte el agua potable, el hombre va a buscar el agua de alguna manera, va a potabilizar, aunque es caro, pero va a potabilizar el agua de mar y le va a ir buscando soluciones, como ya hemos hablado aquí en ¿Por qué lo hiciste? Soluciones simples. Ya hay tecnologías que funcionan con elementos naturales que logran captar, por ejemplo, el agua potable desde el aire y otros sistemas similares que en definitiva permiten el reciclaje del agua. Y de una manera u otra tenemos esa carta bajo la manga para que no muéramos por falta de agua. Lo que sí nos preocupa, y siempre lo decimos, es la pérdida de oxígeno que estamos teniendo, porque ahí sí el ser humano no tiene forma. Humanamente no tenemos forma de reciclar el oxígeno ni de atraparlo de ningún lado. Humanamente el oxígeno, cuando se quema, como en este caso se está quemando con los motores de los vehículos, no se vuelve a reponer. Lo que hace lo verde obviamente es transformar el anhídrido carbónico o el CO2 en oxígeno, pero todo lo que está plantado en el planeta, más toda la plataforma marina, que es mucho más, no alcanzan para reponer el oxígeno que se está consumiendo diariamente. Esto quiere decir que estamos con un déficit importante y ahí sí tenemos un serio problema, porque no vamos a tener forma de recuperar el oxígeno perdido. Por eso decimos, el agua hay que cuidarla, pero el oxígeno también.
Y bien, vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy con el licenciado Juan José Garone. Tecnología de más de 1500 años ayuda a combatir la sequía en Perú. Estamos tan acostumbrados a lo novedoso e innovador que no miramos al pasado y la inteligencia natural donde se esconden muchas de las soluciones a los problemas de la actualidad. Hoy Lima atraviesa un problema de sequía que amenaza con endurecer más aún las restricciones al consumo de agua. Los técnicos de la capital del Perú han encontrado una solución inesperada para mantener el suministro del agua: recuperar las amunas, una técnica de irrigación anterior incluso a los incas. El problema de Lima es el mismo que se da en muchas otras ciudades ubicadas en zonas muy secas. En este caso, y a pesar de la elevada humedad ambiental, la ciudad tiene un microclima con pocas precipitaciones al año. La época seca suele durar en torno a los 7 meses. Tras un año especialmente poco generoso en lluvias, los habitantes de la capital peruana enfrentan restricciones para alargar al máximo las reservas existentes. Una de las soluciones que se barajaba era construir una nueva planta desalinizadora para extraer agua potable del mar, pero se trataba de un proyecto caro y cuya construcción llevaría demasiado tiempo. En su lugar, técnicos de la compañía de aguas Sedapal han decidido invertir en conservar los antiguos amunas construidos por la cultura Huan, que desarrolló todo un imperio anterior a los incas entre el año 550 y el 900 después de Cristo. Hoy puede parecer sencillo, pero los amunas eran una tecnología muy avanzada para la época. Se trataba de canales que formaban parte de un complejo sistema de irrigación que recorría lugares específicos de la cordillera de los Andes, recogiendo agua de lluvia. En lugar de almacenar este agua en depósitos, los Wari hicieron confluir estos canales hacia las zonas donde están los acuíferos subterráneos que dan origen a los ríos de esta parte del mundo. El agua se vertía en esas zonas y se filtraba en el suelo, alimentando el acuífero de manera natural e incrementando la reserva del río durante la estación seca. De momento los investigadores están estudiando los amunas para saber exactamente dónde va a parar el agua que vierten. La idea es invertir $23 millones en recuperar 50 de estas antiguas canalizaciones de hace ya casi 1500 años. Según las estimaciones, recuperar los amunas permitirá incrementar las reservas de agua de Lima en un 60%. Un reciente estudio publicado en el V Foro Mundial de los Bosques, celebrado en octubre pasado en Pekín, también sugiere que la medida podría ayudar a evitar las ocasionales inundaciones que se producen durante la época de lluvias. Los Wari parecían saber muy bien lo que se hacía con esos canales, aparentemente primitivos, pero muy ingeniosos. ¿Qué les parece, amigos? Una tecnología de 1500 años, que nosotros tuvimos oportunidad de ver. Siempre decimos que todos los animales tienen su defensa, de alguna manera se defienden. Por ejemplo, el perro te muerde, la anguila emite ese choque eléctrico, el zorrillo ese aroma que todo el mundo huye, obviamente, y todos los animales de alguna manera tienen su defensa. ¿Cuál es la defensa del hombre, del ser humano? No es por compararlo a un animal, pero sí a un ser vivo que forma parte de este mundo. La defensa del ser humano es la inteligencia, y siempre lo fue. Y esto es una prueba más. Qué increíble, hace 15 siglos atrás, como una comunidad que obviamente no conocían la electricidad, no conocían nada de la tecnología de hoy, había logrado no solamente utilizar el agua de forma correcta, sino que lo había logrado de una manera en la cual utilizaban los mecanismos naturales, y es por eso que hoy, 1500 años después, todavía funciona. Nosotros, como decíamos, tuvimos oportunidad de ver esto. Estuvimos en el norte argentino un tiempo recorriendo, hablando con los pobladores, viendo todos los sistemas de irrigación, incas y anteriores a los incas, que todavía funcionan. Y lo más insólito de esto, no solamente funcionan, sino que hay pueblos enteros que viven gracias a estos sistemas hechos hace muchos siglos atrás. Y también lo vimos en México,
cuando estuvimos visitando todas las ruinas mayas. De hecho, tuvimos oportunidad de aprender muchísimo de los mayas, como también con tecnologías que se basaban en las fuerzas naturales, lograban almacenar y llevar el agua hasta los lugares que ellos necesitaban. Usando la inteligencia para el bien, siempre podemos lograr confort sin costo ecológico, que era lo que hacían justamente estas comunidades que todavía no habían descubierto el petróleo y por lo tanto no habían descubierto ni la electricidad ni la ingeniería mecánica que existe hoy, pero de alguna manera se las ingeniaban para poder no solamente tener el agua al alcance de la mano en la puerta de sus casas y en los campos donde plantaban, sino también lograban tener una agricultura envidiable, con la cual yo creo que si hoy se hubiera extendido toda esta tecnología en el mundo, todo estaría funcionando mucho más perfectamente que ahora y sin tanta contaminación y derroche. Realmente una buena decisión. Tengamos en cuenta que Lima está pegado al Pacífico. Como decía la noticia, hay mucha humedad allí. Quizás es un buen lugar también para utilizar esa tecnología que hablábamos antes de la música, con la cual se puede tomar el agua desde el aire, agua potable. Es una tecnología que tampoco necesita energía eléctrica ni nada para funcionar, sino que funciona con elementos naturales. Pero si existen estos sistemas antiguos y se pueden reflotar, se pueden reciclar, bienvenido sea. Y también yo creo que es bueno aprender de toda esta gente antigua que realmente sabía hacer las cosas en forma natural y limpia. Y ahora vamos al desarrollo de la tercera noticia de hoy y presten mucha atención. Adelante, Laura. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Experto recomienda proteger a la Tierra con un escudo gigante y el motivo es aterrador. El científico advierte que una tormenta solar masiva podría terminar con las comunicaciones en el planeta. La Tierra se protege de las tormentas solares utilizando un escudo invisible conocido como la magnetosfera. Pero debido a que los polos magnéticos de la Tierra se están moviendo continuamente, la magnetosfera se está debilitando. Esto significa que nuestro planeta es cada vez más vulnerable a los efectos potencialmente devastadores de las erupciones solares. Joseph Felton, exdecano de la Universidad Internacional del Espacio en Ilkirch-Grafenstanden, en Francia, ha hecho un llamado a los científicos para tomar medidas mediante la creación de un escudo magnético gigante para proteger a la Tierra. Las tormentas solares son erupciones de energía magnética desde la superficie del Sol. Cuando esta energía magnética es liberada repentinamente, esto acelera los gases calientes cerca de la superficie, los cuales pueden viajar rápidamente hacia la Tierra. Una llamarada solar de electrones asesinos puede viajar a velocidades de hasta varios millones de kilómetros por hora hacia la Tierra. Los expertos advierten que la humanidad no está preparada para hacer frente a una tormenta solar de grandes proporciones y que los efectos podrían ser nefastos. Si este material solar chocara con el campo magnético de la Tierra, podría afectar a muchas tecnologías, incluidos los satélites que orbitan el planeta y los radares. Señoras y señores, de este tema venimos hablando desde el año 2011 por lo menos. Es un tema muy interesante y muy real, que Dios quiera no suceda nunca, pero la realidad nos muestra otra cosa. La realidad justamente nos muestra que en cualquier momento puede suceder. Más allá de lo que dice la noticia, que la magnetosfera se está debilitando, que es cierto, es más, parte de Uruguay, Argentina y Brasil están debajo de un agujero de la magnetosfera que antes no estaba. Esto significa que también estamos debilitando ese campo magnético. Ese agujero los científicos lo llaman por el nombre de anomalía del Atlántico Sur y se está moviendo y cada vez se mueve más hacia los continentes justamente del hemisferio sur. Estamos hablando, se está moviendo hacia América del Sur. Y cada vez entra más dentro de la Tierra. Y este agujero es peligroso porque pasan radiaciones solares que, si bien no nos van a causar la muerte, sí nos pueden dar síntomas de cansancio, por ejemplo, de ganas de no hacer nada,
y es muy normal esto, sobre todo obviamente en verano, cuando el sol entra más directamente. Esto obviamente sumado al agujero de la capa de ozono que está en el sur. Pero más allá de esto, decíamos, acá el problema es que aunque la magnetosfera estuviera completa y sin este debilitamiento que tiene hoy, igualmente la Tierra no fue creada, ni la magnetosfera, que es nuestra protección, para proteger 100% al planeta, sino que fue creada simplemente para proteger los sistemas vivos del planeta. ¿Qué quiero decir con esto? Primero vamos a explicar bien qué es la magnetosfera para que ustedes puedan comprender. Y primero que nada yo diría de explicar primero qué es la Tierra. La Tierra es un gran dínamo que está generando continuamente energía magnética. El casco de la Tierra sólido, que es mucho más delgado de lo que se cree, gira más rápido que la parte central de la Tierra, que es fuego líquido, por llamarlo de alguna manera. Esta diferencia de velocidades genera electricidad y genera este campo magnético llamado magnetosfera, que está más o menos a 500 kilómetros de altura sobre nuestras cabezas. Y este campo, como decíamos, es una protección que fue creada para proteger los sistemas de vida, los seres vivos, pero no para proteger todos nuestros inventos electrónicos que tenemos hoy. Y es por eso que el titular dice que el motivo es aterrador. Porque si bien los vientos solares son normales y naturales y ocurrieron siempre, el problema es que nosotros creamos artefactos para los cuales no tenemos ninguna protección en el caso de que venga un viento solar directamente a la Tierra. Estamos hablando de un viento solar fuerte, ¿no? Ya han venido vientos solares mismo este año y el año pasado y no aconteció nada porque no eran fuertes. Hubo un viento solar muy fuerte que salió del Sol, pero no vino dirigido a la Tierra, felizmente. Ahora, ¿qué acontece si viniera un viento solar fuerte, como dice la noticia, a 2 millones de kilómetros por hora a la Tierra? Caerían todos los sistemas. Primero, los sistemas de comunicación y satelitales. Ya ahí, en eso nomás tenemos un enorme problema. No porque no podamos llamar a nuestra mamá, porque los sistemas de defensa internacionales están conectados a los sistemas de comunicaciones y satelitales. Entonces, ¿quién puede garantizar, por ejemplo, que el que tiene el dedo para apretar el botón rojo no interprete que eso no fue un ataque de pulsos electromagnéticos de la nación enemiga, por ejemplo? Imagínense en el problema. Pero además de eso tenemos que sumar que nos vamos a quedar sin bancos, sin hospitales, sin seguridad, por los sistemas de alarma, mismo los policías, todos necesitamos de la comunicación. Todo eso caería drásticamente. Por eso es un gran peligro el hecho de no tener una protección para todo lo que hemos creado. El problema está en que nos apoyamos demasiado y muchísimo en una tecnología que es demasiado vulnerable. Y vamos ahora al desarrollo de la cuarta noticia de hoy con Laura Rivero. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Un asteroide amenaza a la Tierra, pero la NASA tiene un plan 2016. La NASA lanzó una sonda espacial llamada OSIRIS-REx para perseguir un asteroide oscuro y potencialmente peligroso llamado Bennu. La sonda tomará una muestra del asteroide y, en una novedad para el programa espacial de Estados Unidos, la traerá de vuelta a la Tierra. Bennu tiene un diámetro de 492 metros. Su próximo acercamiento a la Tierra será en 2135, cuando pasará justo dentro de la órbita lunar. Este acercamiento cambiará la órbita de Bennu y los científicos creen que esto podría hacer que impacte en la Tierra en algún momento entre 2175 y 2199. Aunque Bennu es una amenaza conocida, la NASA ha dicho que solo se ha encontrado poco más del 50% de los asteroides del tamaño de Bennu cercanos a la Tierra, lo que significa que podría haber muchas más amenazas desconocidas ahí afuera. OSIRIS-REx no hará estallar a Bennu y no salvará la Tierra de otras rocas espaciales amenazadoras. Ahora los esfuerzos para defender el planeta de asteroides y cometas están en pañales, porque se necesita más que una sola agencia para el tipo de capacidades necesarias para esto, dijo Lyndon Johnson, de la nueva Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA. Explicó que la nueva oficina estará coordinándose con distintas agencias.
el gobierno de Estados Unidos y otras naciones para ayudar a desarrollar recursos para defender la Tierra de asteroides de 100 metros o mayores. El nombre de la nave OSIRIS-REx es un acrónimo de los objetivos de la misión: orígenes, interpretación espectral, identificación de recursos y exploración de seguridad. El acrónimo también es el nombre del dios egipcio Osiris. Toda la misión cuesta unos $800 millones sin contar con el cohete. El nombre del asteroide Bennu fue idea de un estudiante de Carolina del Norte, Michael Puccio, durante un concurso internacional en 2013. Pulió, quien entonces tenía 9 años, pensó que el brazo robótico y los paneles solares de la nave se parecían al pájaro Bennu, también de la mitología egipcia. OSIRIS-REx seguirá volando y llegará hasta la órbita del Sol. La NASA dice que tal vez será reutilizada, pero que no volverá a traer muestras a la Tierra. Gracias, Laura. Esta noticia quisimos traerla. ¿Por qué lo hiciste? Porque una vez más la NASA va detrás del estudio, de la investigación, de la ciencia. En este caso, detrás de un asteroide. Un asteroide que quizás podría impactar contra la Tierra, quizás, porque nada es seguro en esto, dentro de 170 o 200 años. Y digo quizás porque las posibilidades son realmente mínimas, lo dice la NASA, pero además es sabido que justamente las lunas en los planetas están para eso, para atraer con su gravedad estos peligros. No en vano, si observamos la Luna, vamos a ver que está llena de cráteres. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos siempre en la Fundación Códigos, y tengan en cuenta que la Fundación Códigos se basa en la investigación y en la difusión de lo que hemos investigado justamente, y estamos a favor de la ciencia y a favor de todo lo que se puede investigar. Pero la pregunta que nos hacemos es si se justifica un gasto de $800 millones más el cohete, porque acá no está incluido, para tomar muestras de un asteroide. Si vamos a Santiago del Estero, por ejemplo, al Salón del Bicentenario, que hemos tenido el honor de estar varias veces allí, invitados por el SIAC, la fundación del ministro de Economía, Atilio Chiara, Conciencia y Acción Ciudadana, y también por el gobierno de Santiago del Estero, decíamos que si vamos a ese lugar emblemático que está en la plaza de Santiago del Estero, vamos a encontrar allí que en un receptáculo, en una habitación de vidrio, hay un meteorito. Y podemos observar muy de cerca lo que es un cuerpo espacial. Veremos que hay mucho metal, mucho de brillo, metales endurecidos obviamente, porque el meteorito, la condición que tiene es que justamente no lo llega a desintegrar generalmente la atmósfera cuando cae, porque tiene mucho más concentrado metales duros dentro de sí. Pero básicamente son los mismos materiales espaciales que se pueden encontrar en un asteroide. La diferencia obviamente que un asteroide es más grande. Ahora bien, quizás nosotros no tengamos claro, ni nosotros ni nadie, salvo la NASA, el motivo por el cual consideran tan valioso traer una muestra de ese asteroide. Quizás haya algo más que no sabemos. Pero igualmente, considerando la situación planetaria, estamos hablando de la condición humana, estamos hablando de la cantidad de niños que mueren de hambre, que obviamente uno dice, bueno, no podemos hacer nada. Sí podemos, todos podemos. Si tuviéramos la capacidad de organización como la tiene la abeja o la hormiga, por ejemplo, podríamos donar $1 cada uno por mes y terminar con el hambre en el mundo, por ejemplo, pero no tenemos esa capacidad, desgraciadamente. Entonces, por lo menos lo que podemos hacer es sí apoyar la investigación y la ciencia, pero no compartir esto de gastar $800 millones más no sé cuánto más en ese cohete para traer una bolsita de materiales de un asteroide, cuando con eso pueden obviamente alimentarse muchos niños y salvarle la vida obviamente a muchos niños que merecen vivir como cualquiera de estos científicos. No quiero decir con esto que los científicos sean culpables de la muerte de los niños que mueren de hambre, obviamente que no, ni tampoco estoy hablando de que la NASA sea la culpable, al contrario, mis respetos hacia la NASA y mis respetos
hacia todos los científicos que trabajan allí, que conozco a varios y sé que realmente trabajan a conciencia. Pero sí creo que como humanidad llegó el momento de repensar todo esto y hacer un balance y ver realmente hasta qué punto se justifica o no lo que estamos haciendo, si no nos convendrá más mirar para adentro que mirar para afuera. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, al doctor Damián Rosenberg, especializado en medicina nutrigenómica y reconocido por la Universidad de Granada. Consultorio del doctor Damián Rosenberg, medicina de calidad de vida. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para retransmitir ¿Por qué lo hiciste? En 223 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de las mismas que nos permiten llegar a vos. Y por supuesto agradecerte a vos, que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.